Buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial y en el vídeo de hoy nos toca ver el capítulo 5 y 6 del audiolibro de William Walker Atkinson titulado El éxito. Dicho esto, vamos allá, espero que os guste. Capítulo 5. La fuerza del alma. Con frecuencia has visto utilizar la palabra entusiasmo e incluso seguramente tú mismo la has usado. ¿Pero has pensado alguna vez lo que realmente significa esta palabra? ¿Cuál es su espíritu esencial? La palabra entusiasmo se deriva de un vocablo griego que significa estar inspirado, estar poseído por los dioses. Inicialmente esta palabra se usaba para nombrar el estado mental de una persona inspirada que parecía estar bajo la influencia de un poder superior. Originalmente significaba inspirado por un poder divino o superhumano, éxtasis, etc. Hoy, según el diccionario, se utiliza en el sentido de un inflamado fervor del alma, un interés ardiente e imaginativo, una viva manifestación de alegría, etc. La palabra ha adquirido también un significado secundario y desfavorable en el sentido de celo visionario, fervor imaginativo, etc., pero su significado real y primario es ese fervor ardiente y vivo que tiene que ver con las fuerzas internas de la propia naturaleza. El verdadero entusiasmo es un poderoso estado mental ejercido a favor o en contra de alguna idea. Una persona llena de entusiasmo parece realmente estar inspirada por algún tipo de poder o ser superior a ella misma. Se nutre de una fuente de poder de la cual no es ordinariamente consciente. Y el resultado es que se convierte en un gran imán que irradia fuerza de atracción en todas direcciones y que influencia a quienes caen dentro de su campo. Pues el entusiasmo es contagioso y cuando el individuo realmente lo experimenta se convierte en una fuente de poder inductivo, en un centro de influencia mental. Pero ese poder que llena a la persona no procede de ninguna fuente externa, procede de ciertas regiones de su mente o alma, de su conciencia interna. Quienes han leído nuestro librito titulado Conciencia Interior entenderán fácilmente de qué parte de la mente se deriva dicho poder. El entusiasmo es en realidad el poder del alma y, cuando es genuino, es reconocido y sentido por todos cuantos están en su campo de influencia. Sin un cierto nivel de entusiasmo nadie ha logrado el éxito y nadie lo logrará. En las relaciones entre personas nada puede compararse al entusiasmo. Implica seriedad, concentración y fuerza, y son pocas las personas que no son influenciadas en algún grado cuando éste es manifestado por otra. Pocos se dan cuenta del verdadero valor del entusiasmo. Son muchos los que han tenido éxito por poseerlo y muchos los que han fracasado por carecer de él. El entusiasmo es el vapor que mueve nuestra maquinaria mental y que indirectamente nos hace lograr las grandes cosas de la vida. Es imposible realizar una tarea debidamente sin cierto grado de interés en ella. ¿Y qué es el entusiasmo sino interés más inspiración? El entusiasmo es interés inspirado. Y es gracias al poder del entusiasmo que las grandes cosas de la vida logran expresarse y realizarse. El entusiasmo no es una cosa que unos posean y otros no. Potencialmente todos lo tienen, pero solo unos pocos son capaces de expresarlo. La mayoría tiene miedo de sentir algo, y luego dejar que ese sentimiento se exprese a sí mismo en una acción poderosa, como hace el vapor en una máquina. La mayoría de las personas no saben cómo elevar el vapor del entusiasmo. Fracasan en mantener el fuego del interés y del deseo controlado en su caldera mental y, en consecuencia, no logran elevar la presión del vapor del entusiasmo. El entusiasmo se puede desarrollar cultivando el interés y el amor por tu tarea. El interés, la confianza y el deseo estimulan el entusiasmo. Y este permanece en ti ya sea para concentrarlo a fin de dirigir su efecto hacia el objeto, persona o cosa que deseas mover, o bien se puede disipar en el aire sin resultado alguno. Al igual que el vapor, el entusiasmo puede ser utilizado o disipado. Con una dirección concentrada produce resultados, mientras que al ser tontamente malgastado y disipado no logramos nada. Cuanto más interés te tomes en algo más crece tu confianza y tu deseo y de ellas surgirá el vapor del entusiasmo. Recuerda siempre que el interés es la madre del entusiasmo. El hombre entusiasta tiende naturalmente hacia una estructura mental optimista y al hacerlo difunde a su alrededor un ambiente de confianza y alegre expectación que tiende a inspirar confianza en los demás y, el cual le ayuda en sus logros. Se rodea a sí mismo con un aura mental de éxito, transmite una vibración de éxito y los que están en su presencia inconscientemente captan esas vibraciones. El entusiasmo es muy contagioso y cualquiera que posea la calidad, el tipo y el grado justo inconscientemente comunica su interés, su deseo y sus expectativas a los demás. El entusiasmo juega un papel importante en lo que llamamos magnetismo personal.
Es una cualidad mental cálida y viva que acelera el pulso de quien lo utiliza y de quienes se ven afectados por él. Es muy distinto de la fría indiferencia que uno se encuentra con frecuencia en los negocios y que hace que muchas ventas se pierdan y que muchas cosas buenas se derrumben. El hombre que carece de entusiasmo pierde más de la mitad de su fuerza e influencia personal. Independientemente de lo buenos que sean sus argumentos, sin importar lo meritoria que su proposición pueda ser, salvo que posea esa calidez vital del entusiasmo, sus esfuerzos serán inútiles y su resultado se verá comprometido. Piensa en los vendedores que te han abordado y recordarás que algunos de ellos te produjeron el efecto de un témpano de hielo, mientras que ante otros te sentaste y tomaste nota de cuanto decían a pesar tuyo, y todo debido a su serio interés y a su entusiasmo. Analiza la impresión que las diferentes personas que han entrado en contacto contigo te produjeron y verás lo grande que es la influencia del entusiasmo. Luego recuerda el efecto que produce en ti cuando lo sientes. El entusiasmo es como el vapor mental que mueve las máquinas, recuérdalo. Hace unos días se colocó una placa en una de las grandes universidades del país como recuerdo a un antiguo estudiante. Dicho joven salvó la vida de 17 personas durante una tormenta que azotó el lago. Los sacó nadando uno a uno, volviéndolos a la vida. Finalmente se desmayó exhausto y, al recuperar la conciencia, sus primeras palabras fueron: «Hice todo lo que pude». Las palabras de este joven expresan la gran pregunta que todo verdadero buscador del éxito debería ser capaz de responder afirmativamente. No es cuestión de saber si hice esto o aquello, o si hice tanto o más que otro, lo importante es hice todo lo que pude. Di lo mejor de mí mismo. El hombre que entrega a lo mejor de sí mismo nunca fracasa. Siempre tiene éxito, y si lo mejor que pudo es algo muy sencillo, el mundo colocará no obstante una corona de laurel sobre su cabeza. Aquel que hace todo lo que puede nunca es un fracasado. Se mantiene en su puesto hasta que ha entregado todo lo mejor de sí mismo en un momento particular. Un hombre así nunca fracasa. Aquel que da lo mejor de sí mismo nunca se encuentra haciendo la pregunta pesimista: ¿para qué? No le importa esa parte del asunto, su mente está fija en la idea de que debe hacer su trabajo y no se conformará con nada menos que lo mejor. Y cuando se es capaz de responder a la gran pregunta con un sincero sí, he dado lo mejor de mí, entonces ciertamente será capaz de responder al para qué. Siempre es útil sacar a flote lo mejor de sí mismo, aunque no sea más que por el motivo de convertirse en un hombre verdadero, por desarrollar su propio ser. Esa infernal pregunta ¿para qué? Parece que fue inventada por algún pesimista príncipe de las tinieblas a fin de que desanime a quienes luchan desesperanzadamente o tienen esperanzas que parecen difíciles de lograr. Esta pregunta ha derribado a muchos hombres llevándolos al fracaso. Cuando surja, échala de tu mente y sustitúyela por: ¿estoy dando lo mejor de mí? Sabiendo que una respuesta afirmativa zanja también la otra pregunta. Todo es para algo si su espíritu es el correcto, siempre que sea una causa justa y que nuestro propio ser desee seguirla. Incluso si uno encuentra la muerte en el proceso, sigue siendo un éxito. Escucha esta historia, incluida en un reciente artículo. Se trata de un marino en el naufragio de un barco alemán que a principios de 1901 chocó contra unas rocas en la costa canadiense. El barco se incendió tras chocar contra un arrecife a unos 200 metros de la costa. En aquel punto la costa era un muro vertical de más de 100 metros de alto. Al clarear la mañana, los pescadores desde la costa vieron que todos los botes del barco habían desaparecido, así como toda la tripulación y los oficiales, salvo 3 hombres. 2 de ellos estaban sobre el puente mientras el tercero estaba en el mástil amarrado a los aparejos. Luego los que observaban desde la costa vieron cómo una enorme ola golpeaba el barco, barriendo el puente y a los 2 hombres que estaban sobre él. Varias horas después vieron cómo el hombre amarrado en el poste se desataba y golpeaba su cuerpo vigorosamente con las palmas de las manos. Evidentemente trataba de reactivar la circulación, la cual se había detenido casi totalmente por la presión de las cuerdas y por la temperatura extremadamente baja. Seguidamente el hombre se quitó su prenda de abrigo, saludó a los pescadores que se hallaban en la cima del acantilado y se echó al mar. El primer pensamiento de estos fue que el hombre había abandonado y se suicidaba, pero no era ese tipo de persona. Al contrario, nadó hacia la costa y al llegar a ella hizo 3 intentos de echar pie en las rocas que había en la base del acantilado. Pero fracasó. Las 3 veces fue barrido por las olas, hasta que finalmente, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, nadó de nuevo hacia el barco. El narrador continuaba: en un momento así 99 de cada 100 hombres habrían abandonado, dejándose morir, pero aquel hombre no era de los que abandonan.
Después de la feroz batalla con las olas, el hombre volvió al barco y tras una desesperada lucha consiguió subir a bordo, escaló de nuevo el mástil y saludó otra vez a los pescadores que estaban sobre el acantilado, incapaces de ayudarle. De nuevo se amarró con fuerza y los pescadores pudieron verlo saludándolos para mostrarles que todavía estaba vivo. A la mañana siguiente vieron que su cabeza reposaba sobre el pecho, había muerto congelado durante la noche. Estaba muerto. Su valerosa alma había ido al encuentro del hacedor. ¿Quién puede dudar de que al estar frente a él sus ojos miraban con firmeza y valentía a su presencia en lugar de mirar hacia abajo con vergüenza o miedo? Un hombre así merece sin duda estar frente a su hacedor sin miedo y sin vergüenza. Como dijo George Kennan, este hombre murió como cualquier persona en circunstancias adversas debería morir, luchando hasta el último momento. Podéis llamarlo locura, y decir que podía haberse ahorrado sufrimiento dejándose ahogar al descubrir que no podía pasar a tierra en la base del acantilado. Sin embargo, en lo profundo de vuestros corazones rendís homenaje a su valentía, su resistencia y su voluntad indomable. Finalmente fue vencido, pero mientras estuvo consciente, ni el frío ni la tempestad pudieron quebrar su voluntad. En el Cáucaso hay un proverbio que dice: el heroísmo es esforzarse un momento más. Ese momento más marca la diferencia entre el que abandona y aquel que da lo mejor de sí. Nadie está muerto hasta que su corazón deja de latir. Mientras haya una brizna de lucha, no se ha fracasado. Y ese momento más con frecuencia es el momento en el que cambia la marea, el momento en que el enemigo retrocede. Capítulo 6. El poder del deseo. ¿Qué es el deseo? Vamos a ver. El diccionario nos dice que es el anhelo natural de poseer algún bien, el anhelo de obtener o disfrutar. O bien, en el sentido anormal o degenerado, anhelo excesivo o mórbido, lujuria, apetito. Se ha abusado mucho de la palabra deseo. Popularmente ha sido muy identificada con su aspecto anormal o degenerado, ignorando su verdadero sentido original. Con frecuencia se usa esta palabra en el sentido de un anhelo desordenado y malo en lugar de hacerlo en el verdadero sentido de aspiración. No obstante, aunque le podemos llamar aspiración, sigue siendo deseo. Aplicarle el adjetivo de loable y ambicioso tampoco le quita su carácter de deseo. No tiene sentido tratar de ocultar el hecho de que el deseo es el impulso natural universal que nos lleva a la acción, sea esta buena o mala. Sin deseo la voluntad nunca se convierte en acción y nada se realiza. Incluso los logros y las metas más elevados son posibles solo cuando el vapor contenido de la voluntad es estimulado por la llama y el calor del deseo. Muchas enseñanzas ocultas contienen instrucciones para matar al deseo y al estudiante se le advierte que debe ser consciente de él, incluso en sus más sutiles e insidiosas formas, incluso hasta el extremo de evitar el deseo de no tener deseos. Todo esto es tontería, pues si alguien desea o quiere o se siente inclinado o cree que es mejor matar al deseo, en cualquiera de estos casos tan solo está manifestando un deseo, el deseo de no desear, aunque utilice otros nombres. ¿Qué es ese desear, querer, sentir inclinación, gustar sino un simple, llano y puro deseo enmascarado bajo otros nombres? Proceder a matar el deseo sin desear hacerlo es como tratar de elevarte a ti mismo tirando hacia arriba de tus calcetines. Simple locura. Lo que realmente quiere decir esto es que el ocultista debería esforzarse por desprenderse de los bajos deseos que pueda contener su naturaleza y también deshacerse del apego a las cosas. En relación con esto, os diré que todo verdadero ocultista sabe que incluso las mejores cosas no son lo suficientemente buenas como para mandarnos y gobernarnos, nada es suficientemente bueno para que el alma se permita aferrarse a ello hasta el punto en que dicha cosa la gobierne en lugar de ser el alma quien gobierne a la cosa. Esto es lo que la enseñanza realmente dice, evitar el apego, y en esto los maestros ocultistas tienen razón. El deseo es un dueño terrible. Barre los apoyos del alma como lo haría el fuego, dejando nada más que cenizas humeantes. Pero también al igual que el fuego, el deseo es un servidor espléndido y con su poder controlado podemos generar el vapor de la voluntad y de la actividad y lograr grandes cosas en el mundo. Sin el adecuado deseo en el mundo no habría actividad. Así, no cometas el error de rechazar el deseo al igual que tampoco debes rechazar el fuego, pero en ambos casos, debes mantener el control en tus propias manos, evitando que dicho control pase de ti al deseo. El deseo es la fuerza motivadora que gobierna al mundo, aunque en muchos casos no lo queramos admitir. Mira a tu alrededor y verás los efectos del deseo en cada acto humano, ya sea este bueno o malo. Como escribió un conocido autor, todo lo que hacemos, bueno o malo, es consecuencia de un deseo.
Somos caritativos porque deseamos aliviar nuestro malestar interno ante la visión de los que sufren, por un deseo de simpatía, por el deseo de que se nos respete en este mundo, o bien para asegurarnos un lugar confortable en el otro. Cuando uno es amable es porque desea serlo, porque le satisface ser amable, mientras que otro es cruel precisamente por el mismo motivo. Uno cumple su deber porque desea hacerlo. Haciendo así obtiene una satisfacción mayor de la que conseguiría con negligencia o abandonándose a deseos menos loables. La persona religiosa lo es porque sus deseos religiosos son más fuertes que los profanos, porque obtiene más satisfacción en la religión que siguiendo objetivos mundanos. El hombre moral lo es porque sus deseos morales son más fuertes que los inmorales, obtiene más satisfacción siendo moral que al contrario. Todo lo que hacemos está propiciado por el deseo en una forma u otra, elevado o bajo. El hombre no puede carecer de deseos y actuar. El deseo es la fuerza motivadora subyacente a todos nuestros actos, es una ley natural de vida. Todo, desde el átomo a la mónada, desde la mónada al insecto, desde el insecto al hombre, desde el hombre a la naturaleza, actúa motivado por el poder y la fuerza del deseo. El deseo es el motivo que todo lo anima. A primera vista, la cita anterior parece que considera al hombre como una simple máquina, sujeto al poder de cualquier deseo que le venga a la mente. Pero lejos de ser así. El hombre no actúa respondiendo a cualquier deseo, sino respondiendo a su deseo más fuerte, a la media de sus más fuertes deseos. Esa media de sus deseos es lo que constituye su naturaleza o su carácter. Y aquí es donde el dominio del yo entra en acción. El hombre no necesita ser un esclavo o una criatura de sus deseos, siempre que afirme su dominio. Puede controlar, regular, gobernar y guiar sus deseos en cualquier dirección que quiera. Incluso puede crear deseos mediante un acto de su voluntad. Mediante el conocimiento de las leyes psicológicas puede neutralizar los deseos desfavorables y puede desarrollar, incluso prácticamente crear, nuevos deseos para que ocupen su lugar. Todo esto mediante el poder de su voluntad auxiliado por la luz de su razón y su juicio. El hombre es el dueño de su mente. Sí, diría uno de mis críticos. Sí, eso es cierto, pero incluso en ese caso no es el deseo el motivo principal. ¿Acaso no hay entonces un deseo de crear esos nuevos deseos? ¿Acaso no precede siempre el deseo a la acción? Buen razonamiento, pero como todo ocultista avanzado sabe, hay un punto en el cual el principio del deseo se difumina uniéndose a su otro principio compañero, la voluntad. Cualquier analista mental puede imaginar un estado en el cual podemos casi decir que se manifiesta la voluntad de ejercer la voluntad en lugar de simplemente desear ejercerla. Este es un estado que hay que experimentar antes de entenderlo, las palabras no lo pueden expresar. Hemos dicho que el hombre tiene el poder de crear deseos, no solo de ser su dueño una vez creados, sino realmente crearlos dándoles el ser. Ello es absolutamente cierto y ha sido verificado y comprobado por los más recientes experimentos y descubrimientos de la psicología moderna. En lugar de ser el hombre una criatura del deseo y realmente en muchos casos lo es, puede convertirse en dueño del deseo e incluso en creador del mismo. Mediante el conocimiento y la voluntad puede revertir el orden ordinario de cosas y, echando al intruso del trono, puede sentarse él mismo en el lugar que le corresponde y luego colocar al último ocupante bajo su voluntad y asegurarse su obediencia. Pero la mejor manera de que el nuevo ocupante del trono reorganice la corte es desechar a las viejas criaturas de su mente y crear nuevas en su lugar. Y es así como debe hacerse. En primer lugar, uno debe pensar cuidadosamente las tareas que quiera llevar a cabo, luego utilizando cuidadosamente su juicio de forma imparcial e impersonal hasta donde sea posible, debe ser consciente de sí mismo y ver en qué puntos flaquea en relación a la tarea que desea realizar. Luego analizará la tarea que tiene ante él, con todo detalle, separando el asunto en tantas divisiones claramente definidas como sea posible a fin de ser capaz de ver el asunto tal como es, tanto en los detalles como en su totalidad. Después hará inventario de las cosas que parecen necesarias para el logro de la tarea, no de los detalles que surgirán solo una vez que empiece el trabajo día a día, sino de las cosas generales que deben hacerse a fin de que la tarea llegue a una conclusión exitosa. Tras haber tomado conciencia de la tarea, de la naturaleza de la empresa, y de sus propias cualidades y deficiencias, entonces comenzará a crear el deseo según el siguiente plan. El primer paso en la creación del deseo es formar una imagen mental clara y vital de las cualidades, objetos y detalles de la empresa, al igual que de la totalidad de la misma. Al decir imagen mental quiero decir un cuadro mental claro en la imaginación, no simplemente los nombres de las cosas. No te equivoques al leer la palabra imaginación. Esta es otra palabra de la cual muchos tienen una idea equivocada.
La imaginación es mucho más que el inútil uso de esa parte de la mente. De hecho, lo que muchos entienden por imaginación no es más que una sombra del verdadero esfuerzo imaginativo. La imaginación es algo real, es la facultad de la mente mediante la cual ésta crea una matriz, un molde, un patrón que después la voluntad entrenada y el deseo materializarán en la realidad objetiva. No hay nada creado por las manos y la mente del hombre que no haya tenido su primer origen en la imaginación. La imaginación es el primer paso en la creación, ya se trate de mundos o de bagatelas. El patrón mental precede siempre a la forma material. Y así ocurre en la creación del deseo. Antes de que puedas crear un deseo debes tener una imagen clara de lo que necesitas desear. Verás que la tarea de crear una imagen mental es un poco más difícil de lo que tú creías. Verás que es difícil incluso formar un simple cuadro mental de aquello que necesitas. Pero no te desanimes y persevera, pues en esto, como en cualquier otra cosa, la práctica hace al maestro. Cada vez que trates de formar la imagen mental, esta surgirá un poco más clara y más precisa y los detalles irán tomando más prominencia. No te canses demasiado al principio, deja la tarea para más tarde o para mañana. Pero practica y persevera, pues debes lograr la imagen tan clara como el recuerdo de algo que has visto. En los capítulos siguientes hablaremos más sobre la visualización mental y la imaginación. Tras haber logrado una imagen mental clara de las cosas que quieres desear y por ello lograr, deberás cultivar el enfoque de la atención en esas cosas. La palabra atención se deriva del latín attendere, que significa estirar hacia adelante. La idea original subyacente en la atención mental es estirarse hacia adelante o extenderse hacia el objeto de la atención y esta es la idea correcta, pues esa es la manera en que la mente funciona en este asunto. Mantén las ideas ante tu atención tanto tiempo como puedas para que la mente las capte y llegue a hacerlas parte de sí misma. Al hacerlo, impresionas con firmeza esas ideas sobre la tablilla encerrada de la mente. Así, habiendo finado la idea claramente en tu mente a través de la imaginación y la atención, ésta se vuelve fija allí, entonces deberás cultivar el ardiente deseo, el anhelo, la necesidad de que esas cosas se materialicen. Pide que se desarrollen en ti las cualidades necesarias para la tarea, pide que tus cuadros mentales se materialicen. Pide que los detalles se manifiesten al igual que el total, permitiendo que algo mejor que sin duda surgirá ocupe el lugar de lo que antes había. Mientras estás en este proceso la conciencia interna se ocupará de estos asuntos por ti. Luego desea con firmeza, confianza y seriedad. No seas tibio en sus peticiones y deseos. Pide y exige el asunto completo, y ten confianza de que éste hallará su camino hacia la realidad material objetiva. Piensa en ello, sueña con ello y siempre anhélalo, pues tendrás que aprender a querer de la peor forma, aprender a quererlo con suficiente fuerza. Queriendo con suficiente fuerza obtendrás y lograrás muchas cosas, el problema es que la mayoría de nosotros no deseamos las cosas con fuerza suficiente. Confundimos vagos anhelos y deseos con un deseo serio, anhelante y exigente. Exige la cosa deseada al igual que exiges si deseas tu comida diaria. Eso significa querer de la peor manera. Todo esto no son más que sugerencias, sin duda tú podrás encontrar tu camino siempre que seas serio y lo desees con suficiente fuerza. Espero que os haya gustado, no olvidéis en suscribiros, darle like y obviamente el próximo día veremos el capítulo 7 y 8 de este audiolibro, que ya nos queda nada para terminarlo. Dicho esto, nos vemos el próximo día con el capítulo 7 y 8. Nos vemos.